Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este podcast Espacio Educativo, donde aprenderemos juntos diferentes métodos y herramientas lúdicas dirigidas a la enseñanza. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la cual presentaré no sin antes darles una pequeña introducción al tema específico que trataremos en esta noche. El tema que desarrollaremos esta noche es sobre el juego, el cual es más viejo que la cultura. Por ejemplo, los animales no han esperado a que el hombre les enseñe a jugar. Es algo que traen innato ya en su naturaleza. Es algo que abarca y que abarca más y que supera más que el raciocinio e intelecto humano. El juego es utilizado como un instrumento para mejorar las habilidades físicas de las personas o también habilidades deportivas, intelectuales, y también para representar o formar parte de realidades imposibles, como tener superpoderes, ser millonario, etc., o para interpretar sueños y deseos. Todo esto solo por un instante significativo y efímero, pero muy representativo en lo que abarca la vida del ser humano e incluso de los animales. También los juegos son utilizados para fines de entretenimiento. En el área pedagógica, el juego es un maravilloso instrumento para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños, jóvenes y adultos. Un gran ejemplo de esto es el curso sobre Introducción Práctica a la Creatividad Artística para niños y niñas con discapacidad que realizó la maestra Marisol Arellanos Villanueva en el año 2002, derivado de su proyecto Tortuga en niños con capacidades especiales en el Centro de Atención Múltiple de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. Este curso permite que el niño con capacidades especiales desarrolle su potencial creativo y sus facultades perceptivas, estimulando su sensibilidad sensorial y motora, a través de actividades como teatro, artes plásticas, creación literaria y ajedrez. Ella es Marisol Arellanos, quien terminó la carrera de teatro en Bellas Artes. Desde entonces se ha dedicado a investigar el teatro popular como sistema de enseñanza. Buenas noches, Marisol, ¿cómo te encuentras en la noche de hoy? Hola, gracias por invitarme, Pilar, buenas noches. Hablemos un poco más sobre el proyecto que estuviste realizando en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. ¿Qué mejoras motoras o cognitivas notaste a través de la impartición de este curso en los niños? Bueno, los niños al principio de los talleres estaban muy cohibidos, no hablaban, no había expresión en ellos. Varios tenían unos problemas difíciles de control de sus emociones. Caían en gritos, histerias algunos, había otros que no tenían control de esfínter. Y cuando nosotros estábamos a mitad del taller, vimos un cambio impresionante en los niños, en cómo se expresaban, cómo se comunicaban entre ellos, cómo podían prestar atención, fijar su atención a ciertas actividades que al principio era imposible captar su atención, pero fue relativamente fácil porque el cerebro es tan plástico que solo falta con que les des las herramientas y el ambiente, y es muy, muy rápido realmente. Fue un proyecto que duró 6 meses. ¿Y qué dificultades se te presentaron a lo largo de estos 6 meses? Pues lo principal fue el personal docente. El personal docente salen egresados, no sé, la normal del maestro, no sé de dónde salen, pero tenían una mentalidad de mantenerlos, no sé, en paz, aislados, hacer lo que se pudiera por ellos sin ningún tipo de estímulo. Era el mismo patrón de un aula de clase postrados en una banca, queriéndolos hacer asimilar algo que estaba en un pizarrón, lo cual ni siquiera los maestros entendían. Los estudiantes estaban gritando en el salón, llorando, perdían mucho más tiempo los maestros domesticando a los niños que enseñando. No había nada que enseñar. Y el otro problema pues eran los padres, la depresión con la que llegaban, la ignorancia que tenían ante las posibilidades que tenían para sus hijos, el abandono en el que se veían que los niños estaban también, porque quiero decir que este proyecto se trabajó en una comunidad marginada en el estado de Querétaro.
Cuando nos enfrentamos con niños con discapacidad y personas adultas, la primera dificultad que vimos como proyecto fue que los padres o en el colegio lo primero que hacen es sentenciarlo al niño, al discapacitado, a una silla de ruedas, a la inmovilidad, ya sea por miedo, por no saber qué hacer, cómo estimular al niño. Entonces descubrimos a través de un maravilloso neurorehabilitador llamado Glenn Doman, quien fue el primero que entró en mi vida en esta carrera teatral y tenía mucho que ver, que la movilidad estimula el cerebro todo el tiempo, es capaz de modificar, de rehabilitar, de crear nuevas conexiones neurales y que el niño o la persona con discapacidad pueda recobrar mucho de su movilidad o desarrollar aquellas habilidades que no se habían estimulado por la pasividad en la que se tenían, inmovilidad que se tenían a los niños. Entonces sí, habían muchas dificultades, pero los niños no, los niños al final los niños eran los que marcaban la pauta, los que daban el estímulo para los que estábamos dando el taller, de por dónde dirigirnos, todo el interés que tenían. Ellos iban al final llevando su interés hacia dónde querían enfocar su aprendizaje, unos a través del dibujo, otros haciendo teatro, otros jugando ajedrez. Había quien solo quería jugar mirándose al espejo y eso estaba bien. ¿Cómo fueron tu planeación didácticas? Bueno, el ajedrez fue una sorpresa para cuando decidimos enseñarla, porque muy contrario a lo que se podía pensar, que por ser tan complicado los niños no iban a entender, teníamos en este taller teníamos niños con retraso mental, con discapacidad motora, con hiperactividad, no recuerdo, también había niños ciegos, que al momento de ponerlos en el tablero era como tan atractivo para ellos y era tan fluido, una forma tan fácil de entender. Fue una sorpresa. Ya habíamos leído que el ajedrez ayudaba a personas que tuvieran problemas de hiperactividad, nerviosas, autistas, pero lo confirmó, fue impresionante. Lo que no nos divierte, no nos impacta. Estaba justo escuchando hace unos días que en el área de las emociones y del aprendizaje, estas dos están en una misma área cerebral, no pueden estar separadas. Si mal no estoy, porque no soy neuróloga, están en la parte del hipotálamo, ¿no? Que junta la emoción y el aprendizaje. Entonces, alguien que está con miedo o que está en estado de supervivencia, alguien que está más concentrado en la rigidez de que si el maestro me dice que llega a tal hora, de que tengo que escuchar el grito del maestro, de que tengo que abrir un libro en una página que no sé ni siquiera qué dice, eso, el cansancio, el estrés va a cerrar por completo mi capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque estoy sobreviviendo a una situación de la cual me siento estresada, o miedo, o enojo, o aburrimiento. Y entonces por eso en el salón de clases no se aprende si no se juega, sea la edad que sea. Si no es divertido para nosotros, no podemos entender absolutamente nada ni desarrollarlo.
Wow, esto que dices es súper interesante. O sea, es como si también me hace como a lo mejor comprender o ampliar mi panorama de que también el juego bueno, cierto tipo de juegos, porque hay otros juegos que son estresantes, pero la mayoría de los juegos te llevan como a un estado de relajación, de conexión con el ambiente, con el alrededor, que puede ayudarte, como tú dices, ¿no? En el área cognitiva, a abrirte más a experiencias nuevas. Y sobrevivir en tus ambientes. Por ejemplo, en Alaska, los que viven en Alaska, estas tribus que todavía siguen siendo tribus, tienen que enseñar a sus hijos a estar en la nieve, a cazar, a sobrevivir, a mirar el clima, a predecir ciertas circunstancias que su entorno les ayuda a la supervivencia, a alimentar, a cazar, porque actualmente siguen habiendo tribus que sobreviven a través de la caza, de crear condiciones para la supervivencia en climas extremos. Pero cuando uno ve cómo los padres están enseñando a sus hijos, lo ve que para los niños se están divirtiendo, van con ellos de cacería, van con ellos a pescar y a identificar los animales, a crear las casas de campaña especiales para estos climas extremos. Entonces, el niño va aprendiendo para sobrevivir al entorno en el que se encuentra, en el que tiene que crecer. O lo vemos en algo, bueno, como nos puede parecer tristes, en las avenidas donde están las señoras caminando y los niños vendiendo chicles, y entonces el niño está en el alto y el niño saca las pelotitas en el alto y juega y vende chicles, y el niño tiene 3 años y sabe percibir la velocidad del coche, cuándo puede atravesar la calle, cuándo puede ir en medio de los coches. Tiene estas habilidades que si nosotros ponemos a nuestros niños cuidados, aislados en el hogar, a que hagan exactamente lo mismo, no sobreviven. Entonces, para el niño es normal, tiene que estar en la práctica, mirando cómo sus padres lo hacen, haciéndolo él también. No sé si será divertido o no, pero este es el ejemplo que tienen que seguir para crear las herramientas que lo va a ayudar a sobrevivir a su entorno. El juego es primitivo y no involucra solo a los humanos, es todos, la mayoría mamíferos, aves, todos los animales que están enseñando a sus crías, lo hacen a través del juego. El contacto. Activan diferentes áreas nerviosas cuando están lamiendo a sus cachorros, igual que la madre cuando empieza a dar la teta al bebé, y entonces ahí empieza toda la estimulación de lo primitivo a lo cognitivo. Platícanos un poco cómo era la rutina de un día a día en el taller que tú estabas llevando a cabo en esta escuela. Pues bueno, por las mañanas abríamos el aula de clases, teníamos diferentes grupos, no podíamos tener a toda la escuela junta. Entonces no era fácil, pero todas las actividades empezaban en el salón de los espejos. Esta duela donde ellos se miraban, se movían como ellos querían, estimulados por una música que fuera Bach, fuera un poco de Mozart, Vivaldi. Poníamos una música que a ellos los ponía en el aquí y el ahora, yo decía. Después de eso, que duraba unos 30 minutos, salíamos al patio principal y teníamos preparadas unas grandes hojas donde los chicos podían pintar libremente, jugar con los colores, sentir el color rojo y pintar con el rojo y el azul. No había una guía de qué queríamos que pintaran, porque ellos era descubrir el color, moverse con el color,
todo tenía que ser al nivel del piso, porque de esa manera no se discriminaba a nadie. No se daban pinceles para los que no tenían movilidad en las manos. Entonces hacíamos actividades en las que todos podían participar. Pero ¿cómo? ¿Por qué en el piso no se podía discriminar a nadie? Porque había quienes no podían caminar y yo no los quería en una silla de ruedas. Había quienes tenían parálisis cerebral y entonces su movilidad era muy reducida. En las manos, no se entendía muy bien cuando hablaban. Entonces no se les obligaba a responder a nada. Después de que pasaban a lo de pintura, se sugería, se ponían en grupos, unos observaban y otros jugaban al ajedrez, se les iba enseñando poco a poco el ajedrez. Eran esas 3 actividades que tenían. Y con el asunto del teatro, construimos marionetas con material reciclado. ¿Por qué material reciclado? Porque no íbamos a estar exigiendo a los padres de familia que trajeran materiales. Era lo mínimo que yo quería exigir a los padres o pedir a los padres de familia. Entonces construíamos muñecos como ellos querían. Quien podía poner una bolita dentro de una tela y poner un par de ojitos, eso era suficiente. Quien podía construir una marioneta con muchos más elementos, también estaba bien. Era como estábamos nosotros trabajando. Más o menos así era un día a día. Durábamos 4 horas en los talleres. Tomábamos de 1 a 2 grupos por día. Bueno, estábamos de lunes a viernes, entonces tocaba como un grupo a la semana o 2 grupos por semana, yendo en cada uno de las aulas de clases, ¿no? De los grupos que habían ahí. Al final de los talleres hicimos una presentación de teatro. Quienes recuerdo los que más estaban tan interesados en hacer su obra de teatro eran los niños con síndrome de Down. Sin querer, ellos son los que más tenían interés en participar en el teatro. Se hizo una exposición de pintura tipo mural. Se hizo un torneo de ajedrez y cantamos. Me acuerdo que aprendimos unas canciones muy sencillas en las cuales estaba involucrada la movilidad y el canto con otros niños. De esa manera fue que se fue desarrollando los talleres durante estos 6 meses. Sin duda alguna, con estas experiencias tan interesantes que nos compartes, nos das una ejemplificación muy, muy valiosa de cómo podemos implementar el juego para cambiar la realidad, tanto social como educativa, traspasando las barreras de simplemente aprendizaje académico por medio de los juegos, sino que vas más allá en el mejoramiento de la sociedad e inclusive de otras habilidades que nos comentabas, emocionales, cognitivas. Muy interesante todo esto, todas esas experiencias que nos compartes. Muchísimas gracias, Marisol, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por invitarme y pues espero que haya servido un poco compartir las experiencias que cada uno de las personas que hemos tenido en trabajos de grupos, en trabajos con comunidades, saber también que no estamos por arriba de ellos. Cuando nosotros estamos enseñando como educadores, tenemos que tener bien presente que todos son reflejo
de cómo nosotros como sociedad vamos juntos. No hay alguien que enseñe más o menos, no está el que aprende y el que enseña. Todos aprendemos juntos. Somos comunidad, ¿no?